¿ya? Y es un microtratamiento acústico. ¿Ya? Igual, en cuanto a los lineamientos de la entrega, las partes del trabajo, la cantidad de páginas, todo eso es distinto, puede cambiar, igual varía eso de ciclo a ciclo. De hecho, el mismo tema también varía un poco. ¿Ya? Pero lo interesante acá es ver un poco las estrategias, las soluciones, la propuesta de diseño. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, igual yo le he bajado un poquito la resolución, ya, porque pesaba demasiado el trabajo, quizás algunas cositas se un poco pixeladas, pero nos da una buena referencia. Ya, primero acá está, por ejemplo, definiendo estos conceptos, ¿no? A manera de base conceptual, los conceptos de reverberación, acústica, reflexión, difracción. Y en cuanto a domótica, por ejemplo, sensores y controladores, estación meteorológica, detector de presencia, detector de movimiento. Ya, el tema, dice discoteca técnica, es el tema del diseño. Luego empieza también de frente con sus referentes de diseño, ¿ya? Y explica un poco qué va a utilizar de cada uno. Bueno, luego desarrolla esto. La ubicación, por ejemplo, es bien interesante en el detalle de la ubicación, plantea, por ejemplo, el recorrido del sol, ¿ya? Digamos con el contenedor ahí, ¿no? En la parte central de ese estudio. Bueno, igual cuando ustedes presenten láminas, ya sea de croquis, de ubicación, por ejemplo, siempre tienen que poner la escala, no tiene escala, por ejemplo, esto. Ya todos tienen que poner escala, al menos una escala gráfica. Ya, o sea, la escala debería estar, este es el croquis de ubicación, por ejemplo, ¿no? Las manzanas, ¿no? Y por ejemplo, tu contenedor está por acá, entonces tienes que poner escala gráfica, normalmente se presenta así, por ejemplo. Cada uno de estos cuadraditos, por decirte, 30 metros. ¿Ya? Eso es una escala gráfica. La otra forma es hacer la escala, no sé, 1 en 10.000. ¿Ya? Entonces son las dos maneras de hacer la escala. O sea, o una o la otra, no vas a hacer las dos. ¿Ya? O una o la otra. Pero presentar un plano, un mapa, un croquis sin escala, bueno, es un error, ¿no? Bueno, igual este es un buen trabajo que vamos a hacer. Bueno, acá por ejemplo desarrolla un poco los estándares, los reglamentos, ¿ya? Estándares de ruido permitidos, de los estándares de calidad ambiental para ruido del Ministerio del Ambiente, decreto supremo, el número tal, PCM, bueno, ahí está. ¿Ya? Para una zona comercial 70 decibeles, para un horario nocturno 60 decibeles. Ordenanza municipal de Miraflores, sala de fiestas, discotecas, nivel de emisión 104 decibeles, aislamiento 75 decibeles. Bueno, también lo mismo con bar, karaoke, bar. Bueno, luego tiene los parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto a lo que es acondicionamiento de ruidos en interiores. Salud. Luego tiene condiciones de habitabilidad y funcionabilidad para discotecas. Ya por el tema del aforo, dice 1 metro cuadrado por persona para el tema del aforo. Bueno, quizás eso para ustedes no sea tan importante, pero siempre es bueno revisar todos los reglamentos. Bueno, el análisis de la preexistencia. El análisis, por ejemplo, de los exteriores debe hacerse con un croquis. ¿Ya? Bueno, ahí tiene un esquema, pero solamente con el terreno y la calle aledaña. El croquis tiene que hacerlo considerando las calles. Por ejemplo, tienes acá una manzana, otra manzana. Digamos, deberías tener el contenedor, por ejemplo, al centro, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? El museo, ¿no? ¿Ya? Entonces, analizar las fuentes de ruido que están, al menos en el entorno inmediato, ¿no?
¿ya? Por ejemplo así, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, por acá hay un colegio, ¿no? Entonces ya, el colegio genera estos ruidos, ¿ya? Y cómo llegan hasta el contenedor. Si corresponde, digamos, que se escuchan cerca o en el retiro, por ejemplo, en el contenedor, debería llegar hasta el contenedor, ¿ya? El circulito no se debería quedar, digamos, ahí, porque si no, no se escucha, pues ¿para qué lo pones? ¿Ya? Por ejemplo, acá hay una avenida, entonces, bueno, acá están pues, los sonidos de los motores, de las bocinas, ¿no? Si llega hasta el contenedor, bueno, debería verse cómo llega, ¿no? Por aquí, de repente también, otra fuente de ruido, bueno, ahí está, de repente esta no llega, ¿no? Pero quizás sea importante. ¿Ya? Entonces, esto es análisis de los ruidos en los exteriores. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que poner es, por ejemplo, supongamos, ¿no? Número 1, número 2, número 3. Entonces, ponen una leyenda, ¿no? Número 1, y ahí explican, ¿no? En realidad, acá, por ejemplo, hay un número, ¿no? Número, ¿ya? La fuente de ruido, por ejemplo, niños del colegio, ¿no? Gritando en el recreo. ¿Ya? La cantidad de decibeles, el tono, ¿no? ¿Cómo es el tono, por ejemplo, de los niños que salen al recreo? Agudo, ¿no? Agudo, medio, inclusive puede ser, pero agudo. ¿Ya? Puede poner más información, por ejemplo, el timbre. ¿Cómo es el timbre? Bueno, estridente, por ejemplo. ¿Ya? La ubicación, ¿no? Por ejemplo, la distancia, yo qué sé, y alguna observación adicional que quieran indicar. Entonces, esta especie de leyenda o matriz, digamos, ¿no? Resumen de las fuentes de ruido en los exteriores debería corresponder, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Ya? Entonces, esto mismo va a tener que hacer igualito, pero para el interior. ¿Ya? Una leyenda, no necesariamente el número, puede ser un símbolo, puede ser un color. Bueno, pero ¿cuál es la fuente de ruido? Por ejemplo, la licuadora en el patio, en la cafetería. ¿Cuántos decibeles? ¿No? ¿Cómo es el tono en la licuadora? ¿Es más medio de repente? ¿No? ¿Cómo es el timbre? ¿No? En una licuadora. ¿Dónde está ubicado? A ver, Escalizo, siéntame. Ya, entonces, ¿se entiende? Ya, entonces, acá por ejemplo tiene un buen intento, ¿no? Pero le falta un poco de complejidad a ese análisis, especialmente en los exteriores. Bueno, en el análisis, bueno, lo pueden complementar con un corte, ya, el estudio del diagnóstico, ¿no? Ese es un diagnóstico de la existencia. Ahí está el corte, por ejemplo, en los exteriores, falta un poco de la difusión, debería verse, ¿no? Cómo se propaga. Esto está como que, a ver, como que el sonido que genera este bus se queda a la misma altura del bus, no, se debería propagar más lejos. Entonces ahí hay un pequeño error. Bueno, entonces, a ver, cruzamos la información en planta y en corte. Obviamente. Claro, por eso te digo, o sea, la difusión tiene que ser real, verdadera magnitud, ¿no? Seguramente llega hasta donde estás en el interior. No hay problema. O sea, acá tienes el bus, ¿no? Y acá tienes, no sé, un niño saliendo del colegio que está gritando. Entonces, bueno, seguramente grita, ¿no? De repente no lo escuchas tan lejos. Sí, ¿no? Un camión tiene una bocina pues, muy fuerte y se cruzan, no importa, ahí está, se cruzaron. Sí, leyenda de todas maneras. Bueno, ya, entonces, lo interesante de los círculos concéntricos es que te muestran la difusión y hasta dónde llega, ¿de acuerdo? Hasta dónde llegaría, o dónde se escucha, hasta dónde se escucha. Bueno, acá por ejemplo los interiores tienen también la difusión, ¿ya? Pero deberían, esta reflexión que están marcando con flechas, yo creo que no es correcto, ¿ya? O sea, si tienes el interior,
¿ya? Y quieres mostrar la reverberación, la reflexión, ¿ya? Pues entonces, bueno, de repente acá una persona exponiendo, bueno, cantando, lo que sea, ¿ya? Llega el sonido y la reflexión, ¿cómo se grafica? Si quieren pueden cambiar de color para utilizar una leyenda también, para mostrar la reflexión, ¿no? Es este mismo, como si fuera un espejo sobre la losa, y entonces se grafica de esta forma, ¿de acuerdo? Ahí está reflejando, ¿no? Este mismo también, ¿no? A ver, supongamos que, vamos a ver, ¿no? Ahí está el muro, entonces supongamos que este mismo llega hasta acá. ¿Cómo se refleja eso? Se refleja como si esto fuera un espejo, por eso se llama reflejo. Se refleja así y luego continúa preparándose la reflexión. ¿Se entiende? Ya, lo mismo hacia el otro lado, ¿no? Tiene que haber ya, esa es la reflexión, ¿se entiende? Falta la de este lado. Ya. Entonces lo puede hacer así con flechas, pero creo que no está claro, ¿no? Bueno, ahí hay un diagnóstico, ¿no? Los parlantes, la cantidad de decibeles. Bueno, ya, acá tiene una leyenda, por ejemplo, energía incidente, energía reflectante, energía absorbida, reverberación. Ya, esto, por ejemplo, los interiores falta, ¿no? Lo deberían complementar con, bueno, acá está, ¿no? Con el corte, pero falta la información. A ver, lo que hay que colocar en el diagnóstico es, ¿ya? La difusión son estos círculos, ¿no? Círculos concéntricos, ¿ya? La difusión, vamos, esto es diagnóstico en interiores, ¿ya? O sea, no esto obviamente, ¿no? Sino lo que estás analizando en el contenedor, ¿ya? Diagnóstico acústico en interiores, ¿ya? Tienes que mostrar las fuentes de ruido, bueno, ruido, sonido si quieres, ¿ya? La difusión, ¿ya? La fuente es el círculo, el centro del círculo, y la difusión son los círculos concéntricos, ¿ya? Además de las fuentes de ruido y la difusión, tienes que mostrar la reflexión, ¿ya? Y la reverberación, que se refiere un poco a lo mismo. ¿Ya? La reflexión es el sonido que refleja, por ejemplo, en una superficie. La reverberación es la suma de todos los sonidos que están reflejándose en las distintas superficies. ¿Ya? Reflexión, reverberación, deberías identificar difracción y deberías identificar refracción. ¿Ya? La refracción es también transmisión. ¿Ya? Entonces, de alguna manera esto está incompleto, ¿se dan cuenta, no? ¿Ya? Es un buen ejemplo igual por la gráfica y tal, ¿ya? Pero falta, ¿no? Ahí prácticamente se ha quedado solo en la fuente y en la difusión, ¿se dan cuenta, no? Deben indicar reflexión y reverberación, difracción, que es el paso del sonido por un vano. Por ejemplo, acá hay vanos abiertos, ¿no? Entonces, dibujan toda la esfera, ¿no? Con los círculos concéntricos en el interior, y en la parte donde está el vano, desde el punto de donde sale el sonido hacia los extremos del vano, por ahí se va a propagar el sonido hacia afuera del vano. ¿Ya? Esa es la, por ejemplo, si hubiera un vano acá, que hay cosas que no lo hay, ¿no? Pero si hubiera, ¿no? Entonces, desde el centro no tienen que trazar estas líneas, solo son líneas guía constructivas. Entonces, acá graficarían la difracción. ¿Se dan cuenta? Esto de acá es difracción. Está claro, ¿no? ¿Ya? Cuando hay un vano y el sonido pasa, es difracción. Y la refracción es, por ejemplo, el sonido que pudiera llegar a pasar por acá, ¿no? ¿Ya? Esto es refracción, transmisión a través del vano. Eso no va a pasar siempre, pero si hay una licuadora resonando muy fuerte, es un sonido especial, ¿no? Grande, ahí sí podría considerarse refracción. En algunas partes, no en todo.
Bueno, hasta ahí diagnóstico, todo claro. Bueno, acá tiene un poco más de lo mismo, pero en corte. Siempre es bueno, cuando hacen ese diagnóstico, poner planta y corte. Bueno, acá tienen el moodboard. Esto prácticamente todos los grupos ya lo tienen avanzado. A este moodboard le faltan varias cosas, ya, sobre todo las tecnologías y tal, pero bueno, está interesante. Bueno, acá está la propuesta domótica, ¿ya? Estos son diagramas, son esquemas, son estrategias domóticas, ¿ya? Se parece esto un poco a la tarea que ustedes habían hecho sobre estrategias domóticas. Por ejemplo, como esto es una discoteca, está proponiendo esta especie de jaula, bueno, es una discoteca, jaula LED interactiva, ¿no? De estructura cerrada, similar a una jaula que está equipada con luces LED, con sensores de movimiento que permiten detectar la presencia y los movimientos de las personas, ajustando instantáneamente la música, los patrones y las intensidades de los colores, ¿no? Primero está vacía, al lado derecho ya está la gente allá adentro bailando y se empiezan a prender las luces según los movimientos de la gente, ¿no? Ya una extravagancia, pero es interesante, ¿no? Es interesante por el tema, no vayan a proponer esto en el museo. Bueno, pista LED con sensor de movimiento, algo muy similar a la jaula, ¿no? Parece que se han obsesionado un poco con ese tema, pero es válido porque corresponde a la temática, ¿no? Pantalla interactiva, control de pantallas interactivas a través de aplicaciones móviles, donde el usuario puede escanear códigos QR o usar aplicaciones en sus smartphones para ajustar la iluminación y los colores de la pantalla. Ahí está la gente bailando, la pantalla interactuando. ¿Qué más? Bueno, ya estas son las de la izquierda son las principales, ¿no? Para el uso principal de la discoteca, y las de la derecha son más complementarias, secundarias. Un control de aforo, por ejemplo, ¿no? A través de sensores de presencia y contadores automáticos, alarma contra incendios, cámara de seguridad. Bueno, esto sí es interesante, donde emplazaría sus estrategias, ¿no? Con esos símbolos a manera de leyenda, ¿no? Bueno, acá por ejemplo ha puesto un montón de tomacorrientes, no sé si eso sea necesario. ¿Ya? Lo que sí sería más necesario, si es que quieren hacer algo como esto, es plantear dónde están, por ejemplo, el dashboard domótico, la pantalla de control, dónde está la central de gestión, dónde está el tablero, dónde están los puntos de salida de telecomunicaciones, si es que necesitan tomacorrientes, algunos, acá llenan todo esto de tomacorrientes necesariamente, ¿no? ¿Ya? Pero más importante son las instalaciones de domótica, ¿ya? La caja de paso, bueno, toda la infraestructura que previamente habíamos visto, ¿no? Bueno, su cuadro de sistema de automatización, ya ustedes ya tienen el esquema de cómo hacer esta, ¿no? Este cuadro de automatización, este cuadro, esta especie de leyenda, ¿no? La de ustedes es inclusive más compleja porque tiene más columnas, acá esta solo tiene 8. Ahora, cuando ustedes presenten, no van a decir, profe, el ejemplo que mostró solo tenía 8 columnas, pues solo dice así. O sea, el de ustedes es más complejo, ¿no? ¿Ya? Sistema, dispositivo, símbolo, descripción, sensor, sistema, imagen, educación, etc. Bueno, diseño de intervención de automatización de funciones. Bueno, creo que es más interesante que presenten en planta, ¿ya? Las funciones domóticas, ¿ya? No sé si es tan útil presentarlo así en 3D, ¿ya? En cualquier caso, si alguien quiere hacerlo, bueno, no hay problema. Observen que en cada lámina hay un párrafo explicativo, ¿no? Hay un texto a pie de página explicando lo que han querido lograr con esa propuesta de diseño, ¿ya? Hay que evitar planos mudos, ¿ya? La mayoría de sus planos tienen párrafos explicativos, aunque sea cortos, pero los tienen. Ya, acá continúa con las funciones de automatización, las funciones domóticas, ¿ya? Y luego viene la propuesta de automatización. En este caso, por ejemplo, bueno, ahora vamos a leer brevemente este texto, ¿ya? Pero lo que sí les voy a decir es que este trabajo tiene muy buena propuesta acústica, este trabajo tiene un buen desarrollo, por ejemplo, de detalles, pero la parte gráfica en planos lo está trabajando con símbolos, como lo anterior, y la parte acústica, trabajarla con símbolos y la presentación final no creo que sea tan apropiada. ¿Ya? Vamos a ver en todo caso cómo la gente. A ver, dice, en la discoteca se implementó un tratamiento acústico integral que incluye paneles acústicos, trampas de graves en las esquinas para optimizar la acústica del espacio,
Además se instalaron nubes acústicas en el techo que actúan como difusores para controlar el ruido y mejorar la dispersión del sonido. En el área del resto bar se incorporaron difusores de madera. Las paredes están revestidas con listones de madera y una pared verde, lo que añade una estética natural mientras mejora la acústica. Para evitar la fuga del sonido se colocaron paneles con absorbentes y todas las paredes están cubiertas con lana mineral acústica, garantizando un tratamiento de alta calidad y entorno sonoro equilibrado. Bueno, les falta a este grupo, les falta un poco el objetivo, el propósito de hacer primero la acustización. Acuérdense ustedes de que tienen básicamente tres funciones principales, ¿no? Acustización, ¿ya? Por ejemplo, la acustización de un espacio como este sería garantizar, ¿no?, que el mensaje, por ejemplo, de la persona que expone llegue con claridad a los oídos, en este caso los alumnos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la acustización, ¿no? Cómo implementas, ¿no?, los sistemas acústicos para que se garantice esa funcionalidad. ¿Ya? La otra cosa es el aislamiento. ¿Ya? Aislamiento en el interior, ¿no? Por ejemplo, si quieres evitar que el ruido salga, por ejemplo, para que no te multen, o por ejemplo, para garantizar simplemente un estándar, un nivel de ruido apropiado. Y la otra es el aislamiento exterior, ¿no? Si no quieres, por ejemplo, que ingrese el ruido, por ejemplo, de la avenida La Marina hacia el exterior. Entonces, básicamente vas a tener esas tres cosas y tienes que explicar por qué, ¿no? ¿Cuál es la función principal? En este caso, salones de clases, ¿no?, el dictado de clases, el aprendizaje. En el caso de la discoteca, divertirse, bailar, entretenimiento. Y entonces hay que primero plantear el tema, luego plantear los objetivos en función de estas tres cosas y recién luego pasar a la parte técnica. Creo que acá cometí un poco el error de entrar de frente a la parte técnica sin... Bueno, seguro que lo han explicado en la introducción, pero falta un poco esa parte, ¿no? Como lo que hacíamos ustedes en la tarea, ¿se acuerdan? ¿No? La tarea de acústica. Bueno. Luego viene esta intervención. Ya, eso ya son los detalles. Ya, hasta ahí está muy bien, porque te está mostrando cómo ponen los paneles acústicos, Ojo, no escriban en sus láminas, por ejemplo, panel acústico, por ejemplo, sistema acústico. Que algo sea acústico no significa absolutamente nada. Esta mesa, por ejemplo, es acústica, ¿no? Puede tener un ruidito. Ya, entonces, que algo sea acústico no dice absolutamente nada. Mejor entonces hablar de acustización, hablar de aislamiento, hablar de algo más específico. Bueno, ahí tiene sus detalles. Hasta ahí, a nivel gráfico, ¿no?, está bien porque está expresando, digamos, los acabados, ¿no?, que va a poner estos materiales de acustización, con absorbentes. Ya, el problema empieza, bueno, y esos cantillones están muy bien, por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo, te está diciendo que el parlante está colgado con unos cables y que tiene unos jeves en la aplicación para que no transmita las vibraciones al muro. Te está hablando de los pisos, piso de goma acústica, panel de espuma con absorbente, los cantillones son bastante útiles para presentar las soluciones a nivel acústico. ¿Ya? Y explica, lo interesante es que explica un párrafo, ¿no?, ahí atrás, ahí abajo. Bueno, tiene también una especie de leyenda, ¿no?, o cuadro, digamos, que le llaman aquí un cuadro de sistemas acústicos. Bueno, acá sí creo que esto no debería estar ni en isometría ni con símbolos. Es mejor hacerlo más de manera arquitectónica. O sea, por ejemplo, si tienes el espacio, ya, por ejemplo, acá tienes un plano de planta, ¿no?, de tu galería o salón principal. ¿Ya? Entonces, en vez de poner los simbolitos, este simbolito con, bueno, una imagen ahí, en vez de poner eso, dibujas tu revestimiento. Por ejemplo, un revestimiento de muros con panelería, exagerando, ¿no?, porque seguro eso quedaría demasiado grande. Panelería, digamos, que le cambia la forma al muro, ¿no? Bueno, tendrás algún ingreso. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, es mejor hacerlo así que hacerlo con simbolitos. ¿Por qué? Porque terminan siendo como revestimientos, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, achuras esto. Y si quieres esto, lo vinculas pues al detalle, ¿no? Detalle 1, por ejemplo, y ahí te va a salir, ¿no?, el muro. Por ejemplo, ahí el muro podrías poner
la lana mineral, ¿no? Y aquí tu panel de revestimiento, y ese es tu detalle, y este detalle corresponde con este detalle. ¿Ya? Entonces este muro seguro va a ir más saturado. ¿Ok? ¿Ya? Entonces probablemente tengas que hablar aquí un poco de la aplicación, el panel, de repente este panel lo quieras sacar, lo quieras sacar. ¿Me dejo entender? Y acá tienes que poner los detalles. Lana de roca, lana no sé qué, revestimiento de no sé qué, fijación de no sé qué cosa, ya, muro de no sé qué. Ya, entonces estás explicando tus soluciones. Es más, la expresión gráfica de tu propuesta acústica tiene que ser una expresión gráfica más arquitectónica, probablemente. Ya, la de domótica, si quieren, sí lo hacen más con esta especie de psicología. Bueno, en cualquier caso, igual este es un buen trabajo, por si acaso. Luego vienen sus conclusiones y luego vienen sus fichas técnicas. ¿Ya? Revisen ustedes las pautas de trabajo que se les ha encargado a ustedes, porque no es exactamente igual como está presentado ahí. Ese trabajo solo es una referencia para que vean ustedes un poco la parte gráfica, la parte de la